Eduardo Ruiz, conocido en la escena del rap peruano como Truco, perdió la vida durante las manifestaciones del 15 de octubre en el centro de Lima. Durante la marcha nacional del 15 de octubre, Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, perdió la vida tras recibir un disparo en los alrededores de la Plaza Francia. Este joven de 32 años pierde la vida. Estamos hablando de Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años. Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de una tragedia que enluteció a todo un país, a todo el Perú. Porque el 15 de octubre, un rapero, al que llamaban Truco, falleció de un disparo. Todo esto ocurrió en ese día, 15 de octubre, durante las protestas o durante una marcha que terminó en forma violenta. Y el objetivo de este vídeo es explicar quién era Truco, también por qué el de las protestas, todos los detalles de lo sucedido, quién disparó y todo lo que está ocurriendo legalmente acerca de este caso. Y así que iniciamos con este caso. ¿Quién era Truco? ¿Tenía un nombre? Claro que sí. Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. Tenía 32 años. Él era del distrito de San Martín de Porres, un lugar que conozco muy bien, y lamentablemente ha dejado en la orfandad a un hijo de 9 años. Y cuánto es injusta, ¿no?, la vida para que un pequeño se quede tan rápido sin un padre. Bueno, y ahora hablaremos un poco de la vida artística. Y como ya he mencionado varias veces, él era conocido como Truco. Su estilo musical era rap y hip hop. Él mismo escribía las letras también que cantaba, y en sus letras reflejaba la realidad de sus barrios, la realidad también del país. Era una figura destacada en este mundo de raperos, del hip hop limeño. Era un joven también muy auténtico y tenía un compromiso social. Así que por eso mismo también lo encontramos en esa manifestación. Participaba también en actividades comunitarias, culturales dentro de su distrito, quién sabe también si en otros distritos. Y lo que dicen sus amigos, sus familiares, es que era una persona que le gustaba la justicia en general, y como sabemos era una persona también muy dedicada a la música. Y ahora que conocemos un poquito más de él, nos viene más fácil pensar que sí era una de las personas que iba a protestar, iba a marchar, no como otras personas, como muchas personas que quizás están más acomodadas o que no necesitan ir a marchar, o por miles de actividades y obligaciones que tienen. Este no era el caso de Eduardo Ruiz, que estaba muy metido en esto de la protesta, de la justicia social, de la lucha para mejorar el país. Un joven, una persona que tenía ganas que el país mejore, tenía ganas de ver un país diferente, y cómo no, con un país como el Perú que cae a pedazos y que está dominado por políticos corruptos y por también extranjeros que hacen lo que se le da la gana, en el sentido de que son criminales. Bueno, ¿y por qué Eduardo se encontraba ahí? Es muy simple: para protestar, para marchar, para decirle no, basta a toda esta criminalidad e injusticia que ocurre en el país. ¿Y en qué momento se encontraba el país, el Perú en ese momento? Bueno, Dina Boluarte fue traicionada el 10 de octubre y tuvo que irse a su casa. Sí, así terminó ella, se fue a su casa, la llevaron a su casa. ¿Y quién entró al puesto de esta señora? Pues José Gerí. La gente inicialmente estaba contenta de que este Gerí sea nuevo presidente o momentáneo, interino. No, porque ya tenía antecedentes por una presunta violación, por enriquecimiento ilícito, porque un año había tenido ingresos, por dar un ejemplo, de 100.000 soles y al año siguiente de 1.000.000 de soles.
y otras cosas más, ¿no? Coimas, y bueno, las personas sabían, o los peruanos sabíamos, que no era una persona limpia, en el sentido, como todos los políticos peruanos, siempre han tenido algo oscuro, y Gerí también lo tenía, o lo tiene. Dejando de lado que tiene toda la intención, que sale, se hace ver, le gusta estar en todas, bueno, es su forma de actuar y es otra cosa. Y regresando al tema, por esto salió Eduardo, porque para protestar contra Gerí, que tampoco le gustaba, porque si no, no hubiera salido. Así que este joven activista salió a manifestar junto con sus amigos, compañeros, también con otros manifestantes como los transportistas, grupos civiles, de todo tipo de gente. Y como en todas estas últimas manifestaciones, siempre iniciaba tranquilo, que se reunían, ¿no?, en el centro, Plaza San Martín, por decir un ejemplo, y con el pasar de las horas la cosa se ponía un poquito siempre más caliente, ¿no? Porque los policías bloqueaban siempre las calles, porque no permitían que la gente se acerque al Congreso o a lugares principales. Los manifestantes seguían, ¿no?, con esa idea, con el empuje, y ahí comenzaron a haber choques entre policías y entre manifestantes. Y uno de estos encuentros, o batallas, por modo de decir, entre policías y manifestantes ocurrió aparte de la plaza principal, también en esta Plaza Francia, que es el lugar donde ocurrieron los hechos. Por otra parte, el presidente José Gerí condenaba todo tipo de violencia y prometía medidas, quizás duras, para mantener el orden público. Y nos vamos acercando al momento de los hechos. Varias cámaras en diferentes canales hicieron ver a Eduardo Ruiz desde muy temprano o en la tarde, con grupos de amigos reunidos, preparándose ya para la manifestación. Yo no sé de dónde habrán sacado tantas cámaras, parece que han habido cámaras propio que enfocaban a todos los manifestantes. Yo no sé si ha sido algo preparado, porque mayormente se enfoca todo, ¿no? Pero estas cámaras han sido enfocadas propio a los manifestantes como para ver quiénes eran, los rostros, o qué sé yo. Algo buscaba, o yo creo, no quiero pensar mal, a veces me parece o tengo la idea que los canales se hayan metido de acuerdo con el gobierno para enfocar a todos estos manifestantes, para así de esta manera poder, qué sé yo, hacerles una investigación, meterles preso, qué sé yo, porque están bien seguidos, están bien pochados, al menos que sean cámaras, no sé, de la policía, qué sé yo, pero bueno, han hecho un seguimiento, que han visto todo lo que estaba haciendo Eduardo Ruiz todo el día antes de que llegue la noche y ocurra la desgracia en Plaza Francia. Inclusive se puede apreciar en una de estas imágenes durante las protestas que ya se comenzaban a un poco más encendida, ya que los policías bloqueaban a los manifestantes y los manifestantes, como ya he dicho, seguían el rumbo porque querían llegar a ciertos lugares. Pero hay momentos en que los policías comienzan a lanzar bombas lacrimógenas, también manifestantes que comienzan a lanzar objetos de todo tipo, y ahí es cuando ponchan también a Eduardo Ruiz, que coge una piedra o algo parecido y lo lanza hacia los policías, ¿no? Estas son cosas que pasan en todo el mundo. Yo no sé si han visto manifestaciones que después se han vuelto agresivas también en Francia, en Alemania, bueno, en Italia. Pero ni hablar en Francia, que los ciudadanos se vuelven completamente locos, que comienzan a lanzar de todos. Y si los manifestantes lo son, también son los policías, que ya en marchas anteriores han habido hasta muertos, recordemos, hasta 2-3 muertos, y el pueblo al final tuvo que sacar al presidente momentáneo Merino en aquellos tiempos. Y la violencia no debería ocurrir durante protestas, ya sea para manifestantes que para policías. Aclaremos. Y ahora llega el momento de la desgracia. En imágenes que han sido ya difundidas en todo el Perú,
y en diferentes partes del mundo, porque esta noticia, lo que ocurrió en el 15 de octubre, no solamente se quedó en el Perú, sino fue internacional, sobre todo cuando hay muertos. Y en estos instantes es cuando Eduardo recibe un disparo. Se ve salir la luz o de dónde provenía el disparo, y luego esta persona vestida de civil se va corriendo. Y acá pongo en alto un momento, porque ¿qué tipo de policía hace un disparo de esta manera? Hay disparos que se hacen al aire para asustar a manifestantes, a la gente, o a las piernas, qué sé yo, pero se le ve voltear y disparar hacia cualquier lado. Eduardo en esos momentos no es que se encontraba haciendo cosas extrañas, él se encontraba como cualquier otro manifestante ahí. Y es en ese momento que le cae así el disparo, ¿no? Lo vemos luego cómo él se mueve, se cae en el suelo, del dolor. Y el disparo, lamentablemente, le había perforado el tórax. Y después de lo ocurrido, tuvieron que pedir ayuda. Fue trasladado al hospital Arzobispo Loaiza, pero lamentablemente, cuando él llegó ahí, al hospital, fue declarado muerto. El disparo fue fatal, fue terrible, que acabó con su vida casi de inmediato. La noticia inmediatamente salió a la luz, causando indignación en todo el Perú, ¿no? Porque tener otra víctima más por luchar por tus derechos, por tu país, es injusto. Y así que la noticia del manifestante fallecido se hizo viral, ¿no? En todas las noticias, en internet, por todas partes. Así que después de lo ocurrido, el siguiente paso era identificar al culpable. No pasó demasiado tiempo para identificar a esta persona. No fue una persona de civil cualquiera, no fue tampoco un criminal o extorsionador, no. Fue un policía nacional del Perú, identificado como el suboficial Luis Magallanes, de la Dirección de Investigación Criminal, o sea, la DININCRI. Por otra parte, la Fiscalía hacía su trabajo y confirmaron que la muerte de Eduardo fue por un proyectil que le atravesó el tórax. Luego de lo sucedido, del escándalo, tuvieron que obligatoriamente detener al suboficial Magallanes y también tuvieron que separarlo de su cargo. Por otra parte, se anunció que ese caso iba a ser llevado por la justicia civil y no militar, para que sea algo imparcial, ¿no? Porque si se encarga la justicia militar, mejor dicho, déjenlo suelto y se acabó la historia, ¿no? Luego de lo sucedido, el nuevo presidente, José Gerí, y también el jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y prometieron a la familia de la víctima que iban a hacer una investigación exhaustiva y no iban a parar hasta hacer justicia. Y desde este momento es importante hacer un análisis, porque el 18 de octubre se dictó una detención preliminar en su contra por 7 días. Y después de estos 7 días, o sea el 23 de octubre, Magallanes salió en libertad. Claro, mientras sigue siendo investigado. Yo creo que estoy muy poco informado quizás, pero por lo que yo sé, en todo el mundo los policías disparan por defensa propia o cuando ven un peligro inminente, ¿no? O sea, cuando ya alguien te está atacando, cuando, no sé. En el caso de Eduardo, a mí no me parece que él, el policía, o Eduardo, estaba haciendo peligrar la vida del policía, que estaba muy distante. Así que yo no veo el por qué hayan tenido que dejarlo así, dejar en libertad en 7 días. Esto nos hace reflexionar mucho sobre la justicia, los derechos en el Perú.
que no valen nada. Cualquiera puede matar a cualquiera y deciden lo que se le da la gana. Además, el abogado de Magallanes dijo que buscará que Magallanes sea eximido de responsabilidad penal. Y también dijo que podría haber quizás una indemnización a la familia de Eduardo Ruiz. O sea, ¿qué cosa? ¿Que con un dinerito se acabó todo? No, yo espero que de verdad se vaya lejos o se luche por esta causa, porque una muerte así no tiene sentido y no es justo. ¿Y cuál es la situación de Magallanes en estos momentos? A ver, él se encuentra en libertad, pero con medidas de restricción, y menos mal. Y su caso está siendo llevado por la Fiscalía de los Derechos Humanos. Por otra parte, ¿qué dijo la defensa, o sea, el abogado de Magallanes, acerca del disparo? A ver, dijo que el disparo había sido casual, que fue de rebote, que no tuvo intención. Claro, se vio que disparó propio a quien le caiga, y le cayó lamentablemente a Eduardo y le causó la muerte, ¿no? Inmediata. ¿Y qué es lo que piensan o piden los familiares de Eduardo Ruiz? A ver, ellos piden para iniciar prisión preventiva y que se haga el proceso por homicidio doloso. Y así que el caso de Eduardo Ruiz se encuentra de esta manera, con un policía en libertad momentáneamente, y el país se encuentra con un presidente, José Gerí, muchos dicen más figuretti que otra cosa. Bueno, un poco, porque creo que Dina Boluarte era peor, de eso ni dudas, porque ella, cuando tenía que ir a un lugar importante donde sucedían cosas, la señora agarraba un avión y se iba a Roma, se iba por aquí, por allá. Bueno, Gerí parece que tiene la intención, pero a mí lo que me preocupa, en vez de salir, que vaya a reunirse para resolver los problemas inmediatamente, porque el señor sale, se acabaron los delitos, las muertes. No, siguen ocurriendo muertes y todo, así como esta muerte injusta de Eduardo Ruiz, que salió como cualquier otra persona a manifestar, a luchar por un cambio. Y estas muertes de estas personas no deben de ocurrir en vano, y puede pasar a cualquiera. Al puesto de Ruiz puedo ser una mujer manifestante, puedo ser un señor anciano, como vimos aquella vez que un policía le tiró un palo en la cabeza. Puede ser cualquiera, a cualquiera le puede ocurrir. Y la otra también parte lamentable es que con 32 años, una persona joven, y también deja como huérfano a un menor de 9 años, que creo que es lo peor, ¿no?, de toda esta historia. ¿Por qué? Porque no existe nada peor que un niño así pequeño, de 9 años, pierda a un padre. Bueno, esperemos que de verdad no ocurran más desgracias como estas, que esta vida que se perdió durante una manifestación no sea en vano, y que también se haga justicia por la manera en la cual falleció Eduardo Ruiz. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si desean, dejen su comentario y nos vemos hasta el próximo video.